trabaja en el tema de política de drogas aquí en México con una organización que se llama Instituto RIA y colaboro con la Comisión Global en sus actividades aquí en México. La visita y este informe vienen en un momento muy oportuno para México. La coyuntura política, junto con la urgencia nacional, hacen que este documento nos da herramientas sin ideologías para seguir un proceso de diálogo, propuestas e implementación para una posible regulación de las sustancias ilícitas aquí en México. El informe aborda las preguntas difíciles sobre la regulación y responde con argumentos basados en la evidencia de una forma pragmática y responsable. Hoy tenemos el gusto de escuchar de varios de los comisionados. Yo los voy a presentar y después voy a dar la palabra a nuestra presidenta Ruth Dreyfus, pero para empezar, desde mi lado derecha tenemos a Pavel Ben, que es exalcalde de Praga. Tenemos a María Kataoui, que es exsecretaria general de la Cámara Internacional de Comercio en Suiza. Tenemos a César Gaviria, expresidente de Colombia. Helen Clark, ex primer ministra de Nueva Zelanda. Ruth Dreyfus, expresidenta de Suiza. Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria. Nick Clegg, ex viceprimer ministro de Gran Bretaña. Y Michel Kazatchkine, quien es exdirector ejecutivo del Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria de Francia. Entonces vamos a escuchar de algunos de los comisionados sobre el informe y de ahí pues vamos a tener tiempo para unas preguntas desde ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señores y señoras. Good morning. I will speak in English, but I want to thank you for honoring this invitation and for bringing our message through the media you are representing here. First of all, I want to explain how we have chosen Mexico for our 2 days of work and for launching our 2018 report on regulation, the responsible control on drugs. It is not to interfere into Mexican internal affairs, but to address the world from here, to address the world from this place, from this country, which is probably the one who paid the highest price for the failure of the international drug control regime that dominated the world for more than half a century. The number of dead, injured, and disappeared persons, the sufferance of drug consumers and their family represent a dramatic toll that was paid by this country to this era. And it is the discussion how to overcome this is the matter of a national debate and under the responsibility of the Mexican people and the authority they have chosen. Our duty, our responsibility as former responsible of our countries, having collected the experience of drug policy errors and of drug policy measures that could help to solve at least some of the most dramatic effects of the drug policy and the presence of drug in society, our responsibility is to share with the world the analysis we have made now for 6 years about the world control regime and how to change it and what are the consequences of it. It is a long journey, as I said. We worked from the beginning of 2011 together, shared our experience, learned a lot, read a lot, listened a lot, listened to experts and to people being directly concerned. And we saw that the measures we have proposed step by step in health policy, in decriminalization, in helping also the people who are active on the lower level of the drug criminal activities to get a better life. All these measures
are only measures that can mitigate the harms of drug policy. We have to make the other step, which is the step to go from prohibition to regulation. Our report is not an ideological report, it is a report that brings the tool and the question that any country should raise and experiment in order to take the control of the drugs from the production until the consumption. In this report, we make general recommendations, but these recommendations are really, I would say, the way, the points that should be considered in any country, in any situation, facing any kind of substance, in order to find the best way to regulate them and to protect the health and the safety of the people. I give now the floor to my friend, the President Olusegun Obasanjo, who made this experience also in his country and in his own region. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I want to lay emphasis on 3 points. The 3 points are facts, realities, misconceptions. Facts. We have over 250 million people using drugs every year. There's no doubt about that. Facts. Drugs are risky. Again, no doubt about that. Facts. Those big drug dealers who perpetrate the criminal acts, they make huge fortune out of their business, illegal underground business which is worth over $300 billion a year, and the most profitable or the largest organized crime making such a huge amount of money. Fact also that there is connection or relationship between drug trafficking, human trafficking, gun trafficking, and terrorism. Now, these are facts that or some of the facts that we cannot run away from. What are the realities? The realities are, one, over the past 50 years, we have tried prohibition, and it has not worked. That is the reality. The failure of drug war and non-working policy of prohibition are buried in graveyards all over the world, and they are seen in incarcerated men and women in prisons all over the world. These are realities. Realities also that those who get addicted to drugs, no matter how they get into it, need help, not punishment. And these are realities. The misconception or misperception
that one, that the way to deal with the issue of drugs is knock them hard. We have knocked them hard, and it hasn't stopped. If anything, they are on increase. So what should be the way out? If we have tried something for 50 years and it hasn't worked, I believe common sense, ordinary common sense, must make us see that something else should be done. Otherwise, I think it's Einstein who said, if you are doing the same thing repeatedly and you expect a different result, then it's height of foolishness. And we must not continue to be foolish. So we have to try something else. We are not absolutely sure that what we are trying to do will give us the whole answer. But let us try and start and move and change and amend as we move along. And what are we trying? What are we saying? Let government take control. Let us take away drug from criminals who make big money out of it. So we talk of regulation. Regulation is responsible control and supervision by government of all aspects of drug, all along the line. And this is what we are recommending in our report. And this is what we are saying here. And I do believe that if we try that, and where it has been tried, in terms of measured control, depending on the level of the hardiness of drug, we believe it will work. And that is our prescription. Comments? Buenos dias, my name is Helen Clark, and I've been asked to speak briefly about the issues of the people who are involved at the lower end of the drug cultivation and trafficking issue, and also to offer a couple of reports from the report on what needs to happen with international drug control. So as we know, most people who are working in what is currently the illegal drug economy are not drug barons, but are often marginalised, vulnerable, displaced or impoverished individuals for whom the illegal economy offers one of the few options for their economic survival. So when one moves towards the regulatory approach, which is strongly advocated in this report, we can't ignore those populations. And our report stresses that efforts should be made to ensure that they do have livelihoods in the transition to the regulation that we advocate. There may be space for some to migrate into what becomes an emerging legal economy, for example, legal farming of cannabis or coca or opium. But these kinds of transitions in that sense or to other kinds of livelihoods do need facilitation. And this is really a call to those agencies of government, development agencies, NGOs who are active in this field of creating livelihoods to consider the needs of these marginalised populations as regulation comes in for drug markets. Now, I was also asked to say just a few words about
change in the international drug control system. And to reinforce what our chair, Ruth Dreyfus, and President Obasanjo have said, in essence, the international drug control system at the moment upholds an approach which has manifestly failed. So it needs change. It has to evolve to meet the needs of the reform-minded states, and there definitely are such states. Canada is the latest example, and Canada has moved to the legal regulation of cannabis, knowing that any strict interpretation of the current international drug compliance system would see it not compliant. So really the system has to evolve or risk looking more and more irrelevant as more states follow the approach that our report is advocating. Now, there could be a number of ways of proceeding with reform. Ideally, you would have amendment of the international conventions and move towards a new and better and realistic and evidence-based drug control system. It's possible that some individual states at this point could consider withdrawing from the treaties, and when they re-access them, do so with explicit reservations. There could also be a policy of respectful non-compliance, which I suspect is the position that Canada is currently in. Groups of member states could make agreements among themselves around modification of the treaties. But in all the steps made to change the international drug control system, we should be guided by evidence, by what is best for the health and well-being of individuals, communities and whole societies. We should endeavour to engage the whole body of member states in this debate, and we should be promoting a system of regulation which can take the trade in drugs out of the hands of criminals and put it under effective state control. That's the essence of what our report has to say in these areas. Thank you. Señora Clark y miembros de la comisión, distinguidos académicos y periodistas, pues hemos venido a México a lanzar este documento, que es el resultado de varios años de trabajo de nuestra comisión, primero en la parte latinoamericana y después en la comisión global. Es un documento que puede ser muy útil en México. Es un documento que puede ser muy útil en México. Es un documento que puede ser muy útil en México, que se acerca a una nueva administración cuya disposición parece mucho más dispuesta a buscar alternativas a la manera como en este país han luchado contra el narcotráfico. Los ciudadanos latinoamericanos hemos seguido la política liderada por Estados Unidos de prohibición prácticamente a todo lo ancho de América, pero tenemos que decir que esa política no solamente ha fracasado, sino que ha sido demasiado costosa, sobre todo en términos de vidas humanas, también en bienestar, también en salud, pero sobre todo en términos de vidas humanas. Y el gobierno de Estados Unidos y muchos otros gobiernos están empecinados en defender lo que ellos no son capaces de implementar en su propio país. Cuando uno lee esta declaración, se pregunta, bueno, ¿y los estados americanos que están legalizando las drogas qué? A ellos no aplica la severidad con la que Estados Unidos posa, pues francamente es difícil de entender, es una cosa bastante paradójica. Entre que el gobierno de Estados Unidos se pone más exigente sobre la prohibición
los estados se sienten más libres de avanzar en medios de regulación diferentes de la marihuana de la que tenían antes. De manera que hay que entender que el alcance y el impacto de esta declaración es limitado. Va en contravía de lo que dijo la última declaración de jefes de Estado y de Gobierno el año pasado en una reunión que se hizo que se llamó UNGAS, porque allí se dieron algunos pequeños pasos adelante de reconocimiento de los temas de derechos humanos, de salud, de medio ambiente, una serie de reflexiones de corrupción, una serie de reflexiones que ahora pretenden echarlas todas atrás. Es decir, lo único que importa es cumplir a pie juntilla las convenciones de Naciones Unidas. Y sí, hay muchas cosas que estamos obligados a cumplir, sobre todo en la parte de enfrentar el tráfico de drogas internacional, pero también hay que pensar que nosotros los latinoamericanos y los países del mundo tienen otros valores, otras leyes, otros principios insertados en su constitución que también son importantes, y por eso este informe le va a servir a México para mirar si entra en el tema de la regulación, que vamos a imaginarnos que es fundamentalmente con relación al consumo local de drogas, no al tráfico internacional. Eso no puede tener por ahora modificación. Lo que va a hacer varias cosas muy positivas. Si México entra por el camino de la regulación, primero, va a tener mucha menos corrupción. Segundo, va a mejorar lo que sus policías y su fuerza pública pueden hacer. Hoy eso como que no es un factor importante. Este país ya ha puesto 100.000 muertos, no sé cuántos, y poco se avanza, porque la verdad es que poco se avanza. Los países no pueden incurrir en sacrificios inmensos para resultados precarios de políticas que se saben fallidas, porque ya la mayor parte de los norteamericanos y buena parte de los estados ya reconocieron que esa política que estaban aplicando fracasó, que no funciona. Entonces hay que buscar, ahora, ¿de qué se trata? De buscar una legalización abierta de todas las drogas. No es eso lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo extender a esas drogas prohibidas el control del Estado. Los estados de todo el mundo, incluidos los latinoamericanos, tienen capacidad de regular el consumo de drogas, toda la capacidad, y eso está demostrado en la práctica. Poner en práctica una política basada en controles del Estado, van a encontrar estados preparados para hacerlo, con capacidad para hacerlo, y nosotros creemos que podría llegar a haber una significativa disminución del crimen organizado, de las acciones de estas organizaciones, y eso es importante para México. Segundo, es que le va a dar mucho más legitimidad a la lucha contra el narcotráfico. Infortunadamente, se ha dejado crear en exceso la sensación de que la lucha en México contra el narcotráfico es para hacerle un favor a Estados Unidos o para prestarle un servicio. No es para eso. Es para poder buscar seguridad y salud para los mexicanos. Y ese tiene que ser el objetivo número uno de la política. Y lo que propone la regulación es eso, es adoptar una serie de medidas que en primer lugar tengan en cuenta el bienestar de la población, que tengan en cuenta la salud de la gente. Hay que ver, la Organización Mundial de la Salud ve con mucha preocupación esta visión puramente prohibitiva, porque ellos saben que eso causa más muertes y mucho más daño que las políticas que hay hoy. Y en el caso de drogas más adictivas, como el opio,
sencillamente la prohibición pues no funciona, allí no tiene ningún chance de funcionar. Uno no regula adictos simplemente con medidas restrictivas o represivas, eso no funciona. Ahora, ¿en qué nos trae? Llevan desde el año 61, desde antes, diciendo no, es que en los próximos 10 años vamos a crear un mundo sin drogas. Y 10 años después dijeron lo mismo. Y después en el 88 dijeron lo mismo. Y después en una comisión que hubo de Naciones Unidas en el 98 dijeron lo mismo. Ya no lo dicen, porque es tan ilusoria, tan tonta, tan poco realista, que ya no se atreven a decir que vamos a vivir en un mundo sin drogas, cuando aplicando la prohibición, el consumo de drogas todos los años crecen, los daños que esto genera todos los años son más grandes, y qué pena con los amigos de Estados Unidos. Ellos se quieren concentrar en una estrategia de ser aliados de los países que no admiten ningún cambio en las convenciones, ni que las toquen, ni que las interpreten de manera diferente. No nos vengan a decir a nosotros que el ejemplo de lo que tenemos que hacer nos lo va a dar Rusia. Pues no, Rusia no tiene ningún ejemplo que darle a México, ninguno. Y esa reunión de Naciones Unidas no puede ser un mensaje para el pueblo mexicano, porque es una visión absolutamente equivocada de lo que los latinoamericanos y México tienen que hacer. Muchas gracias, presidente Gaviria, y a los otros comisionados. Ahora vamos a abrir a preguntas. Cualquier comisionado puede responder a las preguntas, y entonces si hay 2 o 3 preguntas que queremos tomar de aquí, yo vengo con el micrófono. ¿Alguien? ¿Okay? Yo me voy a quedar con Presidente Gaviria, ahorita que señala los fracasos del prohibicionismo y con su reciente apoyo a la campaña de Duque, ¿por qué su colectividad no ha apoyado ni ha promovido ninguna reforma a la política de drogas de Colombia? Voy a tomar la otra pregunta. No, la política de drogas de Colombia ha estado, obviamente tiene por interés, pero también la política de drogas del Estado tiene un componente muy importante que es la Corte Constitucional. Allí ha habido una institución que ha estado guiando el proceso de la política de drogas, que estableció la dosis personal, que estableció que, aunque la gente consuma más que la dosis personal, el Estado tiene la obligación de probarle que era un dealer para poderlo sancionar con cárcel o cualquier cosa de esa naturaleza. En cuanto a los temas de destrucción de cultivos de hoja de coca, se ha estado trabajando en los temas de voluntarios de erradicación. Hay que reconocer que Colombia no ha sido muy exitosa en eso, por lo mismo que todo el mundo sabe. Usted elimina los cultivos aquí y se le mueve por otra parte. Y la plata que usó en eso la botó a la basura. Y ya no es plata del Plan Colombia, es plata del presupuesto de Colombia. Entonces nosotros tenemos una posición un poco la que dicen los acuerdos de paz, y la vamos a defender, y la Corte la va a defender, pero pues sí deberíamos hacer más en erradicación, pero eso no va a cambiar nada. La droga siempre es abundante en los mercados, afecta muy poquito el precio. Colombia hace un oficio de interdicción excepcional, va a capturar este año más de 400 toneladas de cocaína en territorio colombiano. Eso es más que todos los países del mundo juntos, incluidos los Estados Unidos. Entonces, pues así como que nos puedan dar muchas lecciones de cómo debemos enfrentar el problema, ¿no? Gracias. Good morning, my name is Stephanie Nolan and I'm the correspondent with the Globe and Mail, which is the national newspaper of Canada. And I have a question specifically about Canada, maybe for Ms. Clark or anyone else who would like to comment. As you may know, Canada this morning endorsed the US-led declaration with las relaciones formales de Naciones Unidas. Yo espero que esto se lo lleve el viento pronto, porque en
legalidad no es más que una expresión coyuntural para salir del apuro de la inmensa crisis de opio que tienen los Estados Unidos, y que francamente no creo que la prohibición sea el mejor instrumento para enfrentarla. Podemos tomar una pregunta más, si hay una pregunta, si no vamos a cerrar y vamos a bajar para el evento público ahorita. Una pregunta, vamos a tomar las dos, pero al mismo tiempo y así. Pero lo puedes decir en español y hay traducción. Mi pregunta es, ¿qué opinarían ustedes? La pregunta es para cualquiera de los ponentes que quisiera responderla. ¿Cuáles serían los riesgos de regularizar los opioides y el monopolio de las farmacéuticas? Pongo como ejemplo la inundación en la fábrica de Bayer. Ahora en México no se puede conseguir un medicamento que se llama Aspirina Protect, porque Bayer es quien la produce y llevamos por lo menos un mes sin aspirina. Si se regularizan los opioides, ¿cómo prevenir el monopolio de algunas empresas farmacéuticas para que sí pueda haber un acceso universal a estos medicamentos contra el dolor? Voy a tomar la otra y después regreso. Gracias. Yo quisiera preguntarle al presidente César Gaviria su opinión. Ustedes tuvieron en su país una crisis muy severa también en el tema de las drogas. Y ustedes también tuvieron una severa crisis de drogas en su país. Desde su punto de vista, ¿en México deberían de ser juzgados los expresidentes o el actual presidente por esta presunta complicidad con Estados Unidos para evadir su responsabilidad de implementar medidas específicas que combatan el narcotráfico y la droga? Primero vamos con la pregunta sobre medicinas controladas. Michelle. Thank you. Well, first, you should consider that in the current state of affairs, the monopoly is with the criminal system. Second, if we were to move to regulation, then there may be several models of regulating and delivering the drugs. What is happening now in the US with the legalization and legal regulation of cannabis is that you see different models in different states. For example, in the state of Colorado, it is clear that there is a bias towards commercialization and now fusions of various small producers being taken over not by monopolies but like big industry building up. So one has to be careful whenever regulation is happening. But you can also consider for regulation of a very risky substance like opioids that it becomes a state monopoly. And I think that's what we would favor and consider. Again, in our report, we're not saying there's one mode of regulation. There are several options. The more risky the drug, the more stringent the regulation, and that can actually be, let's say, a state monopoly for delivery and medical prescription for actually obtaining the substance. Perfecto. Mira. Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre el tema de la regulación del opio en México. Yo creo que es un tema, o sea, así como pienso que la regulación del cannabis es un tema que está avanzando y que el país va a seguir avanzando en ese sentido y que lo puede hacer y que lo han hecho otros países, lo han hecho países europeos. Eso, cuando se vaya a hacer, hay que mirar el mercado interno. Básicamente es una medida para el mercado interno, para el consumo local de droga. El tema del opio es un tema que hay que buscarle una solución que no vaya a llevar a que el opio de México
llegue a manos criminales con facilidad. ¿Qué quiero decir? Hay que buscar una manera de que solo se usen conductos y canales legales para su distribución o para su exportación. De ninguna manera a bajar la guardia, porque eso es terrible. O sea, la sobredosis de opio matan a la gente, la matan en cantidades que son impresionantes. En Estados Unidos ya van en 70.000 muertos al año, pero van hacia 200.000, o sea, porque apenas hay un pedazo del país afectado. Entonces, allí hay una situación que hay que mirar con mucho más cuidado, y yo no recomendaría, si va a haber un cambio de política en México, empezar por el opio, pues sabiendo que aquí hay un problema grave, un problema muy grave. Empezaría por algo en lo que hay un poco de más consenso y más experiencias por mirar, que es en el uso medicinal de la marihuana y eventualmente en el uso recreacional. Sobre las sanciones a los sobre la gobernantes. posibilidad de que se busque o se castigue a algún expresidente de México por participar con Estados Unidos en esta política. No, pues eso es demasiado de buscar, pues no, eso se llama usar un cañón para tratar de matar una pulga. O sea, pues no, los presidentes no pueden ser enjuiciados por hacer cosas que dentro de la cooperación internacional, que son importantes para la cooperación internacional. En la política que ha aplicado México no hay absolutamente nada de perverso, de criminal. Lo que sí pasa es que ha demostrado sus limitaciones. Hoy sabemos que es insuficiente, hoy sabemos que hay que cambiarla, pero pretender que todos los que se han sentado en la presidencia de México delinquieron porque no fueron capaces de mirar décadas adelante qué podía pasar, pues eso no. O sea, los jefes de Estado se juzgan por delitos, pero no por políticas que no funcionaron. Bueno, muchas gracias. Con eso vamos a cerrar la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos ustedes. Si quieren pasar abajo, hay espacio para poner las cámaras y todos los comisionados estarán hablando en el evento abajo con el público. Entonces, los invito a quedarse para eso y si no...